Como invitado especial para este día tenemos al doctor Jaime Arduz, el cual es un médico nefrólogo, jefe del Centro Departamental de Nefrología y Hemodiálisis y es docente de la Universidad Juan Misael Saracho. Le damos una cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias por acompañarnos, por su participación, por haber accedido a poder participar y ser uno de nuestros ponentes. Le dejamos el espacio, doctor. Recordarles tal vez al último de que después de la ponencia del doctor habrá un espacio de preguntas, así que los que desean preguntar, pues pueden hacerlo a través del chat, para que ahí podamos ser un poco más ordenados y organizados para las preguntas hacia el doctor. Gracias, doctor, y el tiempo es suyo. Bueno, buenas noches. Felicitar a la Asociación de Estudiantes de Medicina con están acorde a estos tiempos y a las nuevas tecnologías que se están implementando. Y vamos a hablar un poco sobre la injuria renal aguda y el COVID. En realidad es un tema viejo con un componente nuevo que es el COVID, que es una pandemia que la tenemos desde hace un año. Y a lo largo especialmente del año pasado, hemos tenido la oportunidad de ver estos casos y un poco esto es transmitir la experiencia vivida a lo largo de la atención durante un año en el Hospital San Juan de Dios. En realidad, cuando hablamos de la injuria renal aguda y su prevalencia, podemos señalar que es extremadamente variable, pero se ha observado, según algunos datos de la literatura, que se puede presentar la injuria renal aguda en un 20% de los hospitalizados. Esto es en pacientes que están clínicamente, digamos, estables. Pero ya cuando el paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos, el 50% de esos pacientes pueden desarrollar la injuria renal aguda asociada a COVID. Tienen que tomar en cuenta de que a las unidades de terapia intensiva son especialmente la insuficiencia respiratoria y la descompensación hemodinámica. Secundariamente, ello se presenta la injuria renal aguda ya en el transcurso de la internación en las unidades de terapia intensiva. Vamos hablando de hacerlo lo más sencillo posible. Cuando analizamos la evolución de la enfermedad por COVID, podemos ver de que hay inicialmente una fase asintomática, una segunda que es una fase sintomática o respiratoria y finalmente una fase de compromiso multiorgánico. En la primera fase se ha visto de que existen efectos virales directos sobre el riñón. Es decir, que el virus se aloja en el riñón y produce daño caracterizado por una glomerulopatía colapsante, puede provocar daño endotelial, coagulopatía, activación del complemento e inflamación. Esto se presenta inicialmente a pesar de que, como ustedes saben, en esta primera fase el paciente está prácticamente asintomático. Hay una segunda fase en la cual ya se presentan las manifestaciones respiratorias y donde también pueden haber efectos indirectos del virus. Y aquí podemos ver de que tienen mucha importancia el manejo de los fluidos, la ventilación mecánica y el empleo de medicamentos considerados nefrotóxicos. Lamentablemente, el año pasado, al no conocerse totalmente esta enfermedad, se han empleado una serie de medicamentos en forma indiscriminada. Y eso ha sido una de las causas fundamentales de provocar daño renal al margen, digamos, de los daños, del daño viral directo que pudiera existir. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta de que hay efectos indirectos relacionados con la diarrea y la fiebre
la hipovolemia, que puede llevar a una injuria renal aguda. Pero quizás lo más interesante de todo esto es lo que citamos a continuación, que es lo que se llama el organ crosstalk. Es un término que en realidad no es tan nuevo porque ya antes se ha hablado de esa relación que existe entre el pulmón y el riñón. Pero esto es aplicado indudablemente a esta patología del COVID en el sentido de que cuando se produce un daño pulmonar, hay una liberación de una serie de sustancias como citoquinas, factores de crecimiento y factores de daño tisular que viajan, digamos así, o que se dirigen hacia el riñón y producen la injuria renal aguda. Como ustedes saben, el virus del COVID fundamentalmente afecta al pulmón, ¿no? Y ese daño pulmonar se traduce secundariamente en un daño renal, provocando la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Y si a esto se añade lo que se llama la rhabdomiólisis, es decir, la destrucción de los músculos, que es muy frecuente en los pacientes con COVID, entonces este es otro factor más que va a provocar el taponamiento o la obstrucción de los túbulos renales, provocando la injuria renal aguda. Entonces, el organ crosstalk es una compleja comunicación biológica entre dos órganos distantes, mediado por factores de señalización, como las citoquinas, factores de crecimiento, como la liberación de factores de daño tisular. Entonces, una serie de sustancias intermediarias que actúan a nivel del riñón y que provienen del pulmón y que producen este daño renal. Y el otro tema que hay que hablar y que realmente fue muy interesante para nosotros aprender fue el tema de la ventilación mecánica. Ustedes saben bien de que los pacientes con COVID entran a las unidades de terapia intensiva por insuficiencia respiratoria. Y entonces, en ese intento de reclutar alvéolos, porque el paciente no satura directamente cuando entra a una unidad de terapia intensiva y necesita ser acoplado a un respirador, entonces se los conectaba al respirador tratando de darles el mayor soporte y aporte de oxígeno para revertir esa mala oxigenación que tienen los pacientes. Pero lo que se ha visto es que una presión expiratoria al final muy elevada es causa también de insuficiencia renal aguda. Es decir, que esa presión expiratoria positiva elevada produce un aumento de la presión intratorácica, lo cual determina un aumento de la presión venosa renal y eso conlleva a una reducción de la tasa de filtrado glomerular. Y si a eso sumamos el aumento de la presión intraabdominal que se presenta en los pacientes con COVID y la elevación del tono simpático con activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, entonces tenemos nosotros una reducción de la función renal y una injuria renal aguda. Cuando primero son estudios que hicieron en China, cuando en China comenzaron a hacer estudios sobre el daño renal, bueno, llegaron a hacer lo que se llamaban los estudios histopatológicos renales en pacientes fallecidos. Es un trabajo, por ejemplo, pueden ver de los hallazgos histopatológicos en 26 pacientes fallecidos por COVID, ¿no? Y que tuvieron injuria renal aguda. Y ahí pueden ver de que los hallazgos más comunes que encontraron fueron la injuria tubular proximal difusa, una degeneración vacuolar y la obstrucción de la luz capilar con vasculitis. O sea, lesiones muy importantes a nivel de los glomérulos y que de alguna manera, digamos, estaban explicando ese deterioro súbito de la función renal.
Cuando se analizan también estos hallazgos, se ve de que en un COVID letal y severo se presenta infección directa del parénquima de las células renales y de los polocitos con marcada injuria renal aguda y agregación de eritrocitos. Es decir, que el virus en sí se localiza en los tejidos renales y produce este daño directo a los riñones. Ahora, no ha cambiado mucho en cuanto a la definición de la injuria renal aguda. Yo he tomado esta definición que es de hace varios años atrás, del 2012, y que se aplica completamente y enteramente a esta situación de injuria renal aguda y COVID, ¿no? Entonces, esta es una definición que ustedes la van a encontrar en cualquiera de los textos y que dice que la injuria renal aguda es un síndrome clínico que se caracteriza por el aumento de la concentración de creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos por decilitro durante 48 horas o un aumento de 1.5 veces en los últimos 7 días, combinado esto con una diuresis que es menor de 0.5 ml kilopeso hora durante 6 horas. ¿Qué significa esto? Significa de que nosotros tenemos que pensar no solamente en COVID, en cualquier otra situación, si un paciente tenía o tiene 1 miligramo por 100 de creatinina y al día siguiente el laboratorio nos informa 1.3 de creatinina, estamos pensando que el paciente está desarrollando una injuria renal aguda. Y por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la diuresis. La diuresis es sumamente importante y, por ejemplo, si tomamos un paciente, por ejemplo, de 80 kilos, ¿no? Entonces, ese paciente de 80 kilos tendría que orinar más o menos unos 40 ml por kilo durante 1 hora. Y ese valor de diuresis, si es menor, significa de que el paciente también pudiera estar desarrollando una injuria renal aguda. Entonces, esos dos aspectos son los que importan para diagnosticar injuria renal aguda. Es decir, la elevación de la creatinina y la disminución de la diuresis. Y es por eso que los criterios de injuria renal aguda se dividen en 3 estadios. Un primer estadio donde la creatinina sube 1.5 a 1.9 veces la basal. Un estadio 2 donde sube 2 a 2.9 veces la basal. Y un estadio 3 donde la creatinina sube 3 veces la creatinina basal o es una creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro. Y asimismo tenemos la disminución del gasto urinario que ya va variando según el tiempo. Entonces, en un estadio 1, 0.5 ml kilopeso hora por 6 a 12 horas. El otro mayor a 12 horas de 0.5 ml kilopeso hora. Y finalmente un tercer estadio donde el paciente prácticamente está en anuria, ¿no? Este estadio, el último estadio, el estadio 3, es sugestivo ya directamente de que es un paciente que va a necesitar terapia de reemplazo renal. Yo estoy notando ahora con los internos que vienen al hospital y también con los residentes que hay una confusión en cuanto a la valoración de la insuficiencia renal aguda porque están utilizando, digamos, instrumentos que son para insuficiencia renal crónica. ¿A qué me refiero? Entonces, que los alumnos que van al hospital me hablan del paciente con insuficiencia renal aguda y que tiene un filtrado glomerular calculado por la ecuación CKD-EPI de 10. No es correcto porque cuando hablamos de injuria renal aguda solamente nos basta con señalar qué estadio de Akin tiene el paciente. Porque la tasa de filtrado glomerular en un paciente agudo es muy variable. O sea, el paciente puede disminuir la tasa de filtrado glomerular día a día, entonces no es aconsejable utilizar las ecuaciones
para calcular la tasa de filtrado glomerular. Yo les recomendaría más bien que utilicen esto, ¿no? Los estadios 1, 2 y 3 de Akin, tomando en cuenta solamente la determinación de creatinina sérica en miligramos por 100 y la diuresis o gasto urinario en ml kilopeso hora. Bueno, entonces, volviendo nuevamente a la enfermedad por COVID y Akin, lo que nosotros tenemos que analizar seguidamente es cuáles son los factores potenciales de riesgo de Akin en COVID. Es decir, qué pacientes van a desarrollar insuficiencia renal aguda teniendo COVID. Porque ustedes saben de que no todos los pacientes con COVID desarrollan insuficiencia respiratoria y no todos los pacientes que están con insuficiencia respiratoria y COVID desarrollan insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda. Y esto es más o menos un repaso de lo que todos seguramente han escuchado en algún momento. Se habla de que hay factores de riesgo demográficos para tener injuria renal aguda en COVID. Y ahí están el tabaquismo, la inmunosupresión, los adultos mayores, estamos hablando especialmente de personas de 70 y de 80 años, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los obesos, los diabéticos, que es un tema muy importante, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. ¿Qué hemos visto nosotros en el Hospital San Juan de Dios con relación a esto? ¿Cuál ha sido uno de los factores que tiene más peso? Y haciendo analogía, la obesidad. O sea, es quizás uno de los factores hasta más importantes que la diabetes. Los pacientes obesos son los que más se nos han complicado y además porque, como ustedes saben, estos pacientes son de difícil valoración. A un obeso uno no lo puede valorar muy bien su estado de hidratación. Uno un poco duda si es gordura o si es líquido, por ejemplo, ¿no? Aparte, imagínense el trabajo que tenían o tienen todavía el personal de salud cuando estos pacientes los tienen que poner boca abajo, en pronación se llama. O sea, hay que usar grúas, ¿no? Porque son pacientes de 120 kilos, 140 kilos, que están con respirador, que necesitan pronarlos para que ventilen mejor y aparte tienen insuficiencia renal aguda. ¿Y cuáles son los factores para que un paciente a la admisión desarrolle injuria renal aguda? Entonces, hay otro caso ya cuando el paciente ya ha llegado en la ambulancia a la emergencia del hospital y uno puede más o menos valorar y decir si el paciente tiene o no factores para desarrollar injuria renal aguda en el momento de la admisión. Entonces, tiene que tomar en cuenta la severidad de la enfermedad, el grado de la viremia, el estatus respiratorio. Eso es muy importante, ¿no? Se ha vuelto el pan de cada día el tema de satura, no satura, cuánto satura, etc. El compromiso orgánico no respiratorio y la presencia de leucocitosis y linfopenia, que digamos es un factor pronóstico de severidad. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta los marcadores de la inflamación, como la proteína C reactiva. Algunos ya desde el principio consideran que es útil solicitar el dímero D. También valorar, como les decía, el tema de la hipovolemia y la deshidratación, la presencia o no de rhabdomiólisis. Esto lo podemos determinar mediante un examen laboratorial de enzimas musculares. Y otro aspecto importante es la exposición a la medicación. Hay que preguntar siempre a los pacientes qué has tomado o qué te han dado, ¿no? Porque en este caso hay que preguntar qué te han dado. Y muchos pacientes han tomado de todo. Yo creo que ya en esta segundo año de enfermedad, de pandemia, las cosas un poco han cambiado y ya no son tan ciegas como el año pasado. El año pasado, efectivamente, los pacientes tomaban todo porque no se había descartado todavía la inutilidad, por ejemplo, de la hidroxicloroquina combinada con la acitromicina, ¿no?
Entonces, los pacientes ya estaban polimedicados y habían sido expuestos a mucha medicación. Ahora, los protocolos de manejo del COVID son mucho más claros que el año pasado. Y en la hospitalización, entonces, tenemos que tomar en cuenta otros factores de riesgo para que ese paciente tenga injuria renal aguda. Y aquí también hablamos de las nefrotoxinas ya en el hospital. O sea, generalmente el problema es de que se utilizan, hay pacientes que al tener una neumonía, se asume muchas veces que son neumonías sobreinfectadas, o sea, bacterianas. Aparte de la neumonía viral, una neumonía con sobreinfección bacteriana. Y ahí le ponen de todo, ¿no? Entonces, es un poco valorar riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, le da mucha nefrotoxicidad a los pacientes y eso puede provocar entonces la injuria renal aguda. Se ha hablado también de los vasopresores y es verdad de que efectivamente el uso excesivo de vasopresores es un factor de riesgo, pero el médico que trata este tipo de pacientes está en ese dilema, ¿no? Porque son pacientes que muchas veces están muy descompensados hemodinámicamente, no tienen presión, entonces hay que ponerles a chorro la noradrenalina, ¿no? Y ese es otro de los problemas que tenemos. El otro factor que ya habíamos hablado, la ventilación de presión positiva alta al final de la expiración, que como les he dicho, disminuye en última instancia la tasa de filtrado glomerular. O sea, no es poner a la mayor presión posible de oxígeno porque eso provoca daño renal. Entonces se habla de valores menores a 10 centímetros de agua. Pero la verdad es que en un principio se manejaban presiones mucho más altas, ¿no? Entonces, y no estoy diciendo en la ciudad de Tarija, sino a nivel mundial se utilizaron presiones muy altas de oxígeno que provocaron ese daño renal y retrospectivamente después se dieron cuenta de que eso no estaba bien. Del mismo modo hay que tomar en cuenta la dinámica de fluidos, la sobrehidratación y la hipovolemia. Pero como les decía, el grave problema que tenemos todavía ahora es de que no se puede valorar muy bien al paciente COVID, porque uno está más preocupado en no contagiarse, en ponerse todos los trajes por encima, y es muy difícil hacer el examen físico que nos habían enseñado en la universidad. O sea, pónganse en la situación, ¿no? Es otro contexto ya, y seguramente ya se están desarrollando hasta nuevos textos ahora, cómo hay que revisar un paciente por telemedicina o con trajes de bioseguridad, porque es mucho más difícil y mucho más complicado. Y aquí tenemos varios estudios que se publicaron, parecen estudios antiguos, pero en realidad son del año pasado. Imagínense, parecería que hubieran pasado muchísimos años, pero es muy poco el tiempo que ha sucedido, ¿no? Estos son los estudios de Wuhan, donde los chinos hicieron muchísimos trabajos sobre injuria renal aguda y fíjense, tomaron en cuenta fundamentalmente las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades que ellos tomaron en cuenta fueron la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica y la diabetes. La definición de injuria renal aguda fue la que hemos señalado, la definición CADIGO del 2012, ¿no? Y aquí está el porcentaje de terapia de reemplazo renal que hicieron y la mortalidad. Lo curioso es de que cuando hablan de mortalidad, fíjense, la mayoría de los trabajos dicen que no existe estadísticas de mortalidad, porque en realidad eran desalentadoras. Al principio, digamos, mucha gente se ha muerto porque realmente no había ni tratamientos ni esquemas de tratamiento establecidos. De todos estos trabajos de Wuhan, yo he tomado estos dos que son muy interesantes. Con 333 pacientes, donde las comorbilidades encontradas más frecuentemente sobre el total de estos pacientes era hipertensión arterial en el 32% y diabetes mellitus en el 23%. El 11% de los pacientes desarrollaron un AKIN1, 23% un AKIN2 y un 43% en
en la unidad de cuidados intensivos un Akin 3. Y cuando hablamos de mortalidad, fíjense que en total en el estadio 1, los pacientes tuvieron una mortalidad del 75% y en el estadio 2 del 90%. O sea, altísima mortalidad. El otro estudio de Wuhan con 701 pacientes nos habla alrededor de un 34% de pacientes con mortalidad con injuria renal aguda. Es decir, que de 100 pacientes, por lo menos 34 se morían. Esta es una foto de Wuhan y de los domos que hicieron. Ahí no era uno o dos como han hecho aquí, sino fíjense, era una ciudadela de domos donde comenzaron a atender a los pacientes con COVID, ¿no? Y aquí están otros estudios que son los estudios americanos, que un poco salieron después de los estudios chinos, ¿no? Y también nos llama la atención que no quieren registrar mortalidad porque les iba muy mal. Y cuando analizaron comorbilidades, fíjense, enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, eran las más frecuentes. De todas estas, he seleccionado este trabajo con 575 pacientes, donde el porcentaje de mortalidad fue alrededor de 72% en pacientes con terapia de reemplazo renal. O sea que los pacientes que llegaban a diálisis, 70% se morían en las unidades de cuidados intensivos. Y cuando analizamos las causas de COVID-Akin en ese tipo de pacientes en esta serie, podemos ver de que las causas eran variadas. Por ejemplo, aparte del efecto directo que hemos hablado del virus, se encontró que estos pacientes tenían inestabilidad hemodinámica. ¿A qué se refiere esto? A que los pacientes se ponían hipotensos, hipoperfundían más y no llegaba la suficiente oxigenación al riñón. Después se habla de la rhabdomiólisis, de la destrucción de los músculos, que también estaba relacionado con la injuria renal aguda, de la misma manera que la isquemia, ¿no? La hipoperfusión. Con relación a otras, se vio de que también había compromiso directo del virus, provocando lo que se llama una nueva entidad, que es la glomerulopatía colapsante, que es propia entonces del COVID, ¿no? Que seguramente, bueno, es la gran novedad en la nefrología, porque ahora ya los patólogos ya han recibido biopsias del riñón de los enfermos con COVID y se andan divirtiendo explicando las lesiones que produce el COVID en el riñón. Y aquí está, no es un trabajo, es una estadística simple, descriptiva de lo que pasó, de lo que pudimos recolectar en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios de marzo a octubre del 2020. Porque más o menos hasta esa época, hasta finales de octubre, es que tuvimos la ola fuerte de COVID el año pasado, ¿no? Entonces, en la unidad de terapia intensiva del hospital se atendieron 115 pacientes con COVID. De esos 115 pacientes, 84, o sea, el 73% fallecieron. Ahora, este es un trabajo que me ayudó a hacer la doctora Alba Farfán, mi residente de medicina, que estaba rotando en COVID. Y la tengo que mencionar porque a ella también se debe este trabajo. Los pacientes que tuvieron injuria renal aguda, la proporción a los de Wuhan y los de las series americanas. Solamente tuvimos 18% de pacientes con injuria renal aguda, que eran 21 pacientes. Le sacamos la edad media y nos llamó la atención de que había una edad media de 58 años, o sea que no solamente fueron personas de la tercera edad que tuvieron la injuria renal aguda, sino que también hubieron algunos. Me acuerdo todavía de un muchacho joven, no muchacho, un adulto joven de unos 40 años con diabetes y obesidad, que hizo una injuria renal aguda con gran descompensación hemodinámica y no lo pudimos dializar porque no tenía presión y falleció en 2 días. Fue un cuadro
dramático y lamentablemente no pudimos hacer nada. Y cuando clasificamos la AKIN, fíjense, en estadio 1, 2 o 3, AKIN 1 tuvimos 2, AKIN 2 tuvimos 6 pacientes y AKIN 3, es decir, aquellos pacientes que requerían terapia de reemplazo renal, tuvimos 13 pacientes. Pero de esos solamente pudimos dializar 9 porque el resto eran pacientes que estaban con gran compromiso hemodinámico y no era posible técnicamente realizar la terapia de diálisis. Bueno, y aquí tengo un poco el resumen de toda esta charla, lo que se llaman los mensajes para la casa. Ahora, en todas las charlas siempre se habla de los mensajes para la casa, entonces aquí también les vamos a mandar estos mensajes. Y lo que se dice en realidad es que la patogenia de la lesión renal aguda en pacientes con COVID probablemente involucra efectos virales directos, como hemos demostrado, y efectos indirectos y secuelas del manejo de la enfermedad. Ahí se habla de los nefrotóxicos. Ni he querido hablar del dióxido de cloro. No hay evidencia específica que sugiera que la insuficiencia renal aguda por COVID deba tratarse de manera diferente a otras causas de insuficiencia renal en pacientes críticamente enfermos. Esta injuria renal aguda por COVID tiene los mismos, ¿cómo les digo? Los criterios para dializar una insuficiencia renal aguda por COVID son los mismos que una injuria renal aguda por sepsis, por ejemplo. Entonces, uno decide dializar un paciente cuando su ritmo diurético está menos de 0,5 ml/kg/hora, cuando la creatinina está alta y cuando hay alteraciones del medio interno graves, peligrosas para la vida, como el potasio alto, la urea más de 200, la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, en eso tiene en común esta injuria renal aguda con las otras de otras causas. Y dice, sin embargo, los posibles mecanismos subyacentes de la enfermedad deben tenerse en cuenta al considerar el tratamiento de la ira por COVID durante todo el curso de la enfermedad. ¿Qué nos ha enseñado la experiencia del año pasado? Es de que no tenemos que utilizar, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con la ventilación mecánica, que tenemos que ser muy cuidadosos porque en el afán de revertir la acidosis respiratoria le estamos dañando el riñón. O en el afán de hacerle una cobertura antibiótica muy amplia, le estamos provocando nefrotoxicidad. Entonces, más o menos eso es lo que las enseñanzas que hemos tenido a lo largo del año pasado y que seguramente este año vamos a tener mayor claridad en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. Este también parece un documento antiquísimo, pero es de septiembre del año pasado, donde se reunieron un grupo de expertos y analizaron justamente la injuria renal y COVID y fue publicada inmediatamente para que se haga el manejo adecuado de este tipo de pacientes. Y con esto quiero agradecerles a todos ustedes, a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Juan Michel Saracho por esta brillante iniciativa. Muchas gracias, muchachos.